Esta guía sobre riesgos psicosociales y medidas de prevención y protección en el sector de la logística y el transporte se compone de los siguientes apartados. Un tipo de riesgo que cada vez tiene una mayor presencia en el ámbito laboral son los riesgos derivados de una mala organización en el trabajo, que generan enfermedades psicosociales largas y que pueden suponer una muy grave pérdida de salud de los afectados. Por ello, es necesario que se realice la evaluación de estos riesgos y la implantación de medidas preventivas que eviten el daño antes de que éste aparezca. Factores psicosociales. Actividades: monotonía del puesto, ritmo de trabajo, responsabilidad, peligro de la tarea, etc. Organización del tiempo de trabajo, duración de la jornada, trabajo nocturno, trabajo a turnos, pausas en el trabajo, etc. Estructura de la organización de la empresa, relaciones humanas, participación de los trabajadores o trabajadoras, definición de funciones, tamaño de la empresa, etc. Otros factores: tipo de contrato, estructura del salario, estabilidad en el empleo, antigüedad en el puesto, edad, sexo, etc. Riesgos psicosociales y medidas preventivas en los trabajos de logística y almacenamiento. Los riesgos psicosociales derivados de los trabajos de logística y almacenamiento son riesgos que normalmente podrían producirse también en otros tipos de trabajos, pero que fundamentalmente estarán relacionados con las relaciones personales entre empleados y con sus superiores y con el ambiente de trabajo u horario a turnos. Estrés. Es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación. El estrés aparece por un desequilibrio entre las tareas que nos exige nuestro trabajo y la capacidad de respuesta del trabajador. Ejemplo de lesiones derivadas del estrés: depresión, angustia, hipertensión, dolores articulares, dolor de cabeza, etc. En un primer estadio, el estrés puede agudizar nuestro sistema de alerta. Sin embargo, esta situación se torna rápidamente agresiva hacia nuestro propio organismo. Efectos del estrés. 1. Efectos subjetivos: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, baja autoestima, soledad. 2. Efectos conductuales: propensión a sufrir accidentes, drogadicción, explosiones emocionales, excesiva ingesta de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol y o tabaco, conducta impulsiva. 3. Efectos cognoscitivos: incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 4. Efectos fisiológicos: elevación de los niveles de glucosa en sangre, incremento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad en la boca, sudoración excesiva, dificultad para respirar, entre otros. Pueden aparecer problemas como úlceras de estómago y otras enfermedades degenerativas. 5. Efectos organizacionales: absentismo, relaciones laborales pobres, baja productividad, alto índice de accidentes y de rotación del personal, clima organizacional pobre, insatisfacción en el trabajo. Mobbing. Es una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores y subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente, por una o más personas con el propósito y con el efecto de alienarla. Actualmente es considerado como uno de los riesgos laborales más importantes en la vida laboral. Acoso sexual. Es una conducta indeseable y ofensiva de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.
incluida la conducta de superiores y compañeros. Constituye una violación intolerable de la dignidad de los trabajadores y que resulta inaceptable. Síndrome de burnout o desgaste profesional. El burnout es la consecuencia de un estrés crónico laboral. Se diferencia del estrés como riesgo psicosocial por sus efectos en el agotamiento emocional más que en el físico y su consiguiente pérdida de motivación personal. Desequilibrio vida personal-vida laboral. El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la familia y el trabajo son incompatibles. Riesgos psicosociales y medidas preventivas en los trabajos de transporte. Además de los riesgos explicados en el apartado anterior, el sector del transporte, debido a las particularidades que lo definen, puede sufrir otros tipos de riesgos psicosociales que veremos a continuación. Causas de riesgos psicosociales en los subsectores del transporte por carretera. Transporte de pasajeros. Actos de violencia y acoso, creciente contacto con los clientes, incluida la comunicación a estos de los cambios organizativos incluso en las taquillas. Trabajo en solitario, trabajo a turnos, exigencias contradictorias, atender a los clientes y conducir que pueden causar estrés. Transporte por carretera a larga distancia. Gestión de entregas justo a tiempo que causan una gran presión y estrés en el trabajo. Exigencias de los clientes, uso creciente de tecnologías complejas. Dificultad de acceso en ocasiones a instalaciones y servicios higiénicos, de alimentación y médicos. Violencia y agresiones. Trabajo en solitario. Trabajo sedentario. Servicios de paquetería. Expectativas del cliente y contacto con este. Problemas relativos a la organización del trabajo. Uso de sistemas de vigilancia-contacto a distancia. Los conductores reciben órdenes mientras conducen. Los riesgos psicosociales más significativos del sector del transporte son los siguientes. Carga de trabajo. La realización de un trabajo implica un esfuerzo físico y mental. A ese esfuerzo se le conoce como carga de trabajo. La carga de trabajo se mide por el nivel de exigencia de la tarea y por el grado de movilización del trabajador o trabajadora. Los conductores, sobre todo los de camiones de transporte de larga distancia, suelen trabajar un número excesivo de horas sin el descanso apropiado. Actualmente existen tacógrafos que registran los tiempos de descanso de autobuses y camiones. Cansancio y fatiga. La fatiga es la disminución de la capacidad física y mental de un trabajador a consecuencia de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. Es una sobrecarga que disminuye el tiempo de reacción. Los síntomas de la fatiga son cansancio, decaimiento, pérdida de capacidad de respuesta, disminución del rendimiento, aumento de despistes, falta de motivación, irritabilidad, etc. Se puede dar por dos causas, ambientales y psicosociales. Fatiga visual. La mayoría de la información la recibimos a través de la vista y tanto el rendimiento como la fatiga visual dependen estrechamente de la iluminación y del nivel de alerta mantenido durante toda la jornada. Una iluminación correcta favorece la eficiencia, la seguridad y el bienestar de las personas. Disminución de reflejos por consumo de drogas, alcohol o comidas copiosas. El consumo de diferentes medicamentos pueden alterar las condiciones psicofísicas del conductor al provocar somnolencia, déficit en su capacidad de atención o en el tiempo de reacción, sobre todo cuando se combinan con las bebidas alcohólicas cuyo consumo por sí mismo constituye un peligro evidente durante la conducción. Estrés. Factores particulares que desencadenan el estrés en los trabajadores del transporte. El tráfico de las grandes ciudades. Frecuentes paradas para los conductores de autocares. Niveles de atención altos al estar pendiente de otros conductores. El trabajo a turnos también resulta estresante desde el punto de vista psicológico y físico. Las deficiencias ergonómicas del puesto de conducción agravan el estrés físico.
Los factores de estrés psicológico están vinculados a la responsabilidad que supone el transporte del pasaje en condiciones de seguridad, las escasas oportunidades de comunicación con los compañeros y la presión del horario fijo. Jornadas prolongadas producen estrés psicológico, agravan las deficiencias ergonómicas y multiplica el riesgo de accidentes. Violencia física. Las principales situaciones de riesgo para los conductores de sufrir agresiones por parte de usuarios se pueden dar por las siguientes causas: discusiones de tráfico, retrasos en la ruta, retrasos, hora punta, condiciones meteorológicas adversas, tráfico intenso, averías, etc. Pasaje, rutas conflictivas, vandalismo, turno nocturno, falta de monedas para el cambio, robo. Los riesgos psicosociales que pueden sufrir los trabajadores de este tipo de puestos son los siguientes: estrés, mobbing, burnout. Conclusiones. El sector del transporte y el almacenamiento es un sector que se mueve en un ámbito de trabajo tenso y exigente. En este panorama, los riesgos laborales se multiplican, lo que concede especial importancia a la labor de prevención de los riesgos laborales con el fin de minimizar su impacto sobre la actividad de las empresas del sector y sobre la propia salud de los trabajadores.